¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo que parece no tener fin? Te despiertas agotado, aunque dormiste 8 horas. Te prometes que hoy sí comerás mejor, pero a media tarde una ansiedad imparable te arrastra hacia lo dulce, lo salado, lo rápido. Y cuando llega la noche, estás extenuado, pero tu mente sigue encendida como si no supiera apagarse. ¿Y si te dijera que no es falta de fuerza de voluntad? ¿Que no estás roto, ni confundido, ni fallando? La verdad es que muchas personas están librando una batalla silenciosa contra un enemigo invisible: la desconexión entre el descanso y su biología. No es solo hambre, no es solo ansiedad, es tu cuerpo pidiendo auxilio en el único idioma que conoce. ¿Te ha pasado que haces dieta, haces ejercicio y aún así no ves resultados? Tal vez lo que te falta no es más esfuerzo. Tal vez lo que realmente te está haciendo falta es descansar mejor, porque dormir no es un lujo, es la base de tu equilibrio hormonal, emocional y metabólico. Si este mensaje resuena contigo, te invito a suscribirte al canal. Aquí no vendemos soluciones mágicas ni métodos extremos. Compartimos ciencia práctica, experiencias reales y herramientas amorosas para ayudarte a reconectar con tu cuerpo y tu descanso. Dale me gusta si alguna vez te has sentido cansado sin razón aparente, y comenta si te cuesta dormir o controlar el hambre emocional. Este espacio es para ti. Y ahora sí, vamos a descubrir por qué todo, tu ansiedad, tu cansancio, tu apetito, está profundamente conectado con tu forma de dormir. Durante años te hicieron creer que el secreto para adelgazar estaba solamente en la comida y el ejercicio: contar calorías, eliminar carbohidratos, entrenar hasta quedar exhausto. Pero los resultados no llegan, o llegan y desaparecen como si nunca hubieran estado. ¿Y si te dijera que hay un tercer pilar, tan poderoso como olvidado, que sostiene todo tu metabolismo? Ese pilar es el sueño. Dormir bien no es simplemente cerrar los ojos, es activar una sinfonía interna que regula tus hormonas, tu apetito, tu energía y tu capacidad de quemar grasa. Cuando duermes mal, tu cuerpo entra en modo emergencia, produce más cortisol, se vuelve más resistente a la insulina y te exige más comida, más azúcar, más estímulos. Y no es casualidad. La ciencia ya ha demostrado que la falta de sueño altera profundamente la manera en que tu cuerpo gestiona la grasa y el hambre. Dormir mal es como intentar correr con los zapatos atados. No importa cuánto te esfuerces, algo te detiene desde adentro. En este video vamos a desentrañar esa conexión invisible entre tu ansiedad, tu apetito y tu descanso. Te mostraré cómo el sueño afecta directamente tu biología y cómo pequeños cambios pueden transformar tu cuerpo y tu paz interior. Prepárate para mirar tu rutina con nuevos ojos, porque dormir mejor podría ser justo la llave que te faltaba. Imagínate que tu cuerpo es como una orquesta, cada hormona, un instrumento. Cuando duermes bien, todo está afinado. El apetito suena suave, la energía fluye, el metabolismo mantiene un ritmo armonioso. Pero cuando no duermes, el director de la orquesta desaparece, y lo que antes era música se convierte en ruido, en caos. La grelina, la hormona del hambre, se dispara como un tambor descontrolado. La leptina, que avisa cuando ya has comido suficiente, se apaga como un violín roto. ¿Resultado? Comes más sin darte cuenta. Y no te sientes satisfecho. ¿Te ha pasado que después de dormir mal comes más de lo habitual? Eso no es casualidad. Estudios muestran que una sola noche de sueño reducido puede aumentar un 20% los niveles de grelina y reducir en la misma proporción la leptina. Y eso no es todo. El cortisol, la hormona del estrés, también entra en escena. Cuando no descansas, tu cuerpo interpreta que estás en peligro, entonces almacena grasa, especialmente en la zona abdominal, como si se preparara para una emergencia. Además, te impulsa a buscar los alimentos más calóricos, dulces y rápidos, y todo eso afecta también a la insulina, que regula el azúcar en sangre. Con menos sueño,
tu sensibilidad a la insulina disminuye. Eso significa más glucosa circulando, más hambre repentina y más acumulación de grasa. No es debilidad, es tu biología funcionando en estado de alerta, y hay algo más. El sueño regula también tu autocontrol emocional. ¿Sabías que un cerebro privado de sueño actúa como un cerebro ansioso? La corteza prefrontal, la parte que toma decisiones conscientes, se apaga parcialmente, mientras que la amígdala, el centro del miedo y la impulsividad, se sobreactiva. Resultado: menos descanso, justo más impulsividad, más decisiones de lo quiero ahora, y menos de esto me hace bien. Por eso, cuando duermes mal, es más fácil caer en atracones, dejar el ejercicio para después o sentirte derrotado sin saber por qué. Porque el hambre que sientes no siempre es física. A veces es tu cuerpo buscando calma emocional a través de la comida. Y esa conexión entre ansiedad, apetito y sueño es tan fuerte que muchos estudios ya la llaman el triángulo metabólico. Dormir mal, más ansiedad, más hambre emocional, más grasa abdominal, peor calidad de sueño. Un ciclo. Pero también una salida. Tu cuerpo tiene un reloj maestro. Está en tu cerebro, en una pequeña estructura llamada núcleo supraquiasmático. Ese reloj lo regula todo: tu energía, tus hormonas, tu temperatura corporal. Y sobre todo cuándo debes dormir y cuándo debes despertar. Eso que regula cuándo tienes hambre, cuándo te sientes alerta o con sueño. Tiene un nombre: ritmo circadiano. Un ciclo interno de aproximadamente 24 horas, perfectamente sincronizado con la luz natural. Cuando lo respetas, cuando duermes en la oscuridad y despiertas con la luz del día, tu cuerpo funciona como una sinfonía. Todo entra en armonía. Pero cuando te acuestas tarde, te expones a pantallas hasta la madrugada, cenas pesado o simplemente duermes mal, ese reloj se desajusta. ¿Y qué pasa entonces? La melatonina, esa hormona que te ayuda a dormir profundamente, no se libera como debería, y sin suficiente melatonina, no llegas a las fases profundas del sueño, no regeneras, no reparas, y lo más importante, no quemas grasa de forma eficiente. Porque sí, el sueño profundo quema grasa. Durante esa fase se libera la hormona del crecimiento, GH, que no solo regenera tejidos, también estimula la lipólisis, es decir, el uso de grasa como fuente de energía. Mientras duermes profundamente, tu cuerpo también reajusta su sensibilidad a la insulina. Es como una limpieza interna: equilibra el azúcar, regula el apetito, renueva la energía. Pero sin ese descanso profundo, ese proceso simplemente no ocurre. Y aquí aparece otro factor poderoso: la termogénesis, o la capacidad de generar calor y quemar calorías. Dormir poco reduce la termogénesis inducida por los alimentos, es decir, quemas menos calorías comiendo lo mismo. Tu metabolismo se vuelve lento, ahorrador, casi como si bajara el volumen. Y eso no es todo. La falta de sueño crónica también altera tu microbiota intestinal, las bacterias que regulan tu apetito, tu inflamación y hasta tu estado de ánimo. Dormir mal cambia cómo procesas los alimentos y también lo que te apetece comer, porque todo está conectado. Por eso, no se trata solo de dormir más, sino de dormir mejor y en el momento adecuado. Tu cuerpo necesita oscuridad, necesita silencio y sobre todo necesita ritmo. Cuando recuperas ese ritmo, todo cambia. El hambre se calma, la ansiedad baja, el cuerpo suelta el peso que ya no necesita cargar. Dormir bien no es un lujo, es tu medicina más antigua. Es tu metabolismo entrando en modo reparación. Y la buena noticia es que dormir mejor no es cuestión de suerte. Es una habilidad, una práctica que se entrena, se cultiva, se honra. Aquí tienes un mapa. Acciones simples pero poderosas que pueden transformar tus noches y tu cuerpo. 1. Crea una rutina nocturna sagrada. Tu cerebro necesita señales claras de que es hora de desconectarse. Dedica los últimos 30 a 60 minutos antes de dormir a una secuencia relajante: luz tenue o velas,
lectura suave, música tranquila, respiración profunda o meditación guiada. Hazlo siempre a la misma hora. Tu cuerpo ama la regularidad. 2. Evita la luz azul antes de dormir. Las pantallas engañan a tu cerebro. Lo hacen creer que aún es de día. Eso bloquea la producción de melatonina y retrasa el sueño profundo. Evita pantallas al menos 60 minutos antes de dormir. Usa filtros de luz azul si no puedes evitarlo. Prioriza una habitación completamente oscura. Usa cortinas blackout, apaga luces LED. 3. Alimenta tu descanso. Tu cuerpo produce melatonina a partir de un aminoácido llamado triptófano, presente en alimentos como avena, plátano, pavo, semillas de calabaza, yogur natural. Combina triptófano con carbohidratos complejos en la cena. Evita comidas pesadas o picantes 2 a 3 horas antes de dormir. 4. Cuidado con la cafeína y el alcohol. La cafeína puede seguir en tu sistema por más de 6 horas. Aunque creas que ya no te afecta, interfiere con las fases profundas del sueño. Evita café, té negro, mate o chocolate oscuro después de las 15:00 y el alcohol. Cuidado, puede dar sueño, pero fragmenta tu descanso. Es un falso aliado. 5. Transforma tu dormitorio en un templo del descanso. El entorno importa. Mucho. Temperatura ideal, entre 18 y 20 degrees. Colchón y almohadas cómodas. Aromas relajantes como lavanda o manzanilla. Silencio total o ruido blanco suave. Haz de tu cama un espacio de paz, no de trabajo ni preocupación. 6. Muévete. En el momento correcto. El ejercicio mejora la calidad del sueño, pero el horario importa. Entrenar por la mañana o tarde ayuda a regular tu reloj interno. Evita ejercicio intenso después de las 20:00. Eleva el cortisol y puede dificultar el descanso. Un paseo al atardecer puede ser el hábito más poderoso para tu ritmo circadiano. 7. Minerales que tu sueño necesita. La falta de ciertos nutrientes afecta directamente tu descanso. Magnesio. Regula el sistema nervioso. Lo encuentras en espinacas, almendras, semillas. Calcio. Ayuda a producir melatonina. Presente en lácteos, brócoli, sardinas. Vitamina D. Regula el ciclo de sueño-vigilia. Obténla del sol o suplementos. Mantente hidratado durante el día, pero reduce líquidos antes de dormir para evitar despertares nocturnos. Ninguna de estas estrategias funciona por sí sola, pero juntas crean el entorno perfecto para descansar de verdad. Recuerda, tu cuerpo no quiere castigarte, solo quiere volver al ritmo natural para el que fue diseñado. Y cuando lo haces, tu energía, tu peso, tu paz se alinean. Y cuando duermes bien, todo se equilibra. Tu hambre, tu estado de ánimo, tu metabolismo. Dormir es sanar. Tu cuerpo no te traiciona. Él te habla. Y muchas veces, lo que llamamos hambre es simplemente sed de descanso. Lo que llamamos ansiedad es cansancio no escuchado. Lo que creemos que es falta de voluntad es una biología herida, agotada, por el insomnio emocional. Dormir no es escapar. Dormir es volver. Volver a ti, a tu centro, a tu respiración más lenta. El sueño es como una lluvia suave que limpia tus pensamientos. Es el silencio que ordena tu caos. Es la noche que repara tu fuego interior. No eres perezoso. Estás agotado y mereces dormir sin culpa. Mereces un descanso profundo. Uno que no sea solo una pausa entre obligaciones, sino un acto de amor propio. Porque cuando duermes bien, no solo bajas de peso, también bajas la autocrítica, la velocidad mental, las defensas innecesarias que te mantienen en alerta. Empiezas a elegir desde el cuidado, no desde la urgencia, y es ahí cuando todo empieza a cambiar. Cada noche es una nueva oportunidad, un regreso al cuerpo, un susurro de sanación. No necesitas castigarte para cambiar, solo necesitas reconectar. Confía en tu descanso, confía en tu cuerpo, confía en que dormir mejor es vivir mejor.
Si este video te hizo respirar más lento, pensar diferente o simplemente sentirte acompañado, suscríbete al canal. Aquí, cada semana, compartimos contenido que no solo informa, transforma. Porque creemos que dormir mejor es un derecho, no un privilegio, y que tu cuerpo puede sanar cuando lo tratas con respeto. Dale me gusta si alguna vez sentiste que el cansancio arruina tus intentos de cuidarte. Y comparte este video con alguien que lucha en silencio con su ansiedad o con su peso. A veces una pequeña luz puede cambiar toda una noche. Y cuéntame en los comentarios, ¿cómo es tu relación con el sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Sientes hambre emocional? Te leo con cariño. Este canal es tu espacio seguro para crecer, sin presión. Hasta el próximo video. Que tu noche sea suave y tu descanso profundo.